Op conoció al padre de Jimin en un mostrador. Se presentó y le ofreció un apretón de manos. Cuando Op dijo, quiero a Jimin, su padre sonrió y respondió, Jimin Appa también quiere a Jimin. Y es que ese momento lo dice todo. Esa calidez, esa ternura, esa forma tan simple pero poderosa de expresar amor. Se nota que Jimin creció en un hogar lleno de afecto sincero. No es casualidad que él sea como es. No es casualidad que transmita tanto con solo una sonrisa, con una mirada, con un gesto. Es porque fue criado así, con un amor constante y palpable. Solo hay que ver a su padre para entender de dónde viene tanta dulzura, ese brillo en los ojos, ese orgullo silencioso pero firme, esa forma tan tranquila de hablar sobre su hijo. Hablemos de nuestro Jikook. De por sí, como se informó antes, están juntos en USA. ¿Qué están haciendo? Esa sigue siendo una duda, pero poco a poco se va esclareciendo. Lo que sí es seguro es que los detalles no pasan desapercibidos para quienes tenemos los ojos bien abiertos. Todo comenzó con esa foto. Sí, esa foto que empezó a circular en redes y que nos hizo gritar, llorar, emocionarnos como nunca. Una imagen que decía más que 1000 palabras. Pero claro, como era de esperarse, las tecucas no tardaron en aparecer diciendo que era editada. Siempre lo mismo. Siempre proyectando, como si todo lo que no les gusta fuera mentira. Pero el karma de Jikook no se hizo esperar y solo unas horas después apareció el video. El video que lo confirmó todo. Jimin y Jungkook estaban juntos, en USA, caminando cerca, en sintonía total. En ese video se ve como Jimin saluda al hombre que iba al lado de Jungkook, pero no saluda a Jungkook. ¿Por qué? Porque claramente ya se habían visto. Ya estaban juntos desde antes. Entonces una se pregunta, ¿viajaron juntos? ¿Entraron por puertas diferentes para no levantar sospechas? ¿O simplemente nadie captó el momento exacto en que aparecieron uno al lado del otro? Nadie lo sabe con certeza, pero las piezas encajan cada vez más. Y como si eso no fuera suficiente, hay otro detalle que los verdaderos ojos Jikookers no dejaron pasar. La mochila. ¿Ese pequeño morral que Jungkook llevaba? ¿Casualidad? No lo creo. Porque curiosamente, en el video, Jimin aparece con un morral de la misma forma y color. No se ve nítido porque el video está grabado de lejos, pero la coincidencia es tan precisa que no se puede ignorar. Todo apunta a que este viaje fue planeado, pensado, coordinado. Nada fue improvisado, nada fue casual. Ahora, la gran pregunta, ¿qué fueron a hacer a USA juntos? La teoría más fuerte, la que más fuerza cobra entre tantas sospechas, es que están grabando la segunda temporada de Are You Sure? ¿Y por qué esa teoría tiene tanto sentido? Porque la misma chica que los vio en Nueva York en 2023 volvió a verlos ahora, casi en la misma situación. ¿Otra coincidencia? Difícil de creer. Ella lo escribió en su publicación. ¿Encontrármelos otra vez en serio? ¿Esto es una broma? No recuerdo exactamente, pero creo que alguien dijo que iban a ir al servicio militar. Pero alguien al lado mío gritó cuando los vio y dijo que sí eran ellos. Llevaban mascarillas, así que no estoy segura, pero si realmente eran ellos, fue una experiencia muy rara otra vez. Creo que el alto llevaba una cámara. Entonces, ¿estos dos están filmando algo constantemente? ¿O algo más? No sé. Filmando algo constantemente. Una cámara, justo como en el 2023. El déjà vu es demasiado fuerte como para ignorarlo. Todo huele a proyecto, todo apunta a algo especial. Y si están grabando, ¿por qué no pensar que Are You Sure está de regreso? Sería el regalo perfecto. Sería el sueño hecho realidad. Las sospechas aumentan, las pistas se suman, y nosotras mientras tanto vivimos con el corazón en la mano, esperando la confirmación. Porque lo que sea que están haciendo, lo están haciendo juntos. Y eso ya lo cambia todo. Las ansias nos consumen, pero la emoción nos mantiene vivas.
Jimin ha sido elegido como el #1 Best Fan Lover de junio en Cookie con nada más y nada menos que 167.505 votos. Sí, otra vez nuestro rey demostrando el poder de su conexión con nosotros. No hay competencia cuando se trata del amor que él da y el que recibe. Es una energía única, un lazo invisible pero tan fuerte que atraviesa distancias, idiomas y fronteras. Jimin no solo nos conquista con su talento, su voz, su belleza. También lo hace con su ternura, su dedicación y esa forma tan genuina de cuidar a su fandom. Y por eso, este reconocimiento nos sorprende, emociona, enorgullece y se siente como un abrazo gigante a todos los que día a día lo apoyamos. ¿La recompensa? Nada más y nada menos que un anuncio durante 2 semanas en 2 pantallas de la estación de metro de Hapkong, en Corea. Sí, ahí, en medio del ajetreo de la ciudad, brillará su rostro, su luz, su presencia. Un recordatorio para todos de que Jimin está más presente que nunca, que el amor por él no se apaga, al contrario, crece y se expande sin límites. Que todos lo vean, que todos lo sientan, que todos sepan que nuestro amor por Jimin no es cosa pasajera. Es firme, constante, inquebrantable. Gracias infinitas a cada persona que votó, que compartió, que hizo campaña, que empujó con fuerza y corazón. Porque esto no es solo un premio más, es una declaración. El amor por Jimin sigue brillando y cada vez con más fuerza. Su nombre, su esencia, su dulzura, ahí estará en las pantallas, en los corazones, en todas partes. Y esto apenas es junio. Lo que viene será aún más grande. HYBE lo ha confirmado y ya no hay vuelta atrás. BTS regresa como grupo completo en marzo del 2026 y no podemos respirar. Después de tanta espera, de contar los días, de mirar cada actualización con el corazón en la mano, por fin se viene el momento que todos soñábamos. Los 7, juntos otra vez, en el escenario, haciendo historia como siempre. Las especulaciones estaban por todas partes, la emoción en el aire era imposible de ignorar, pero ahora es real. Ahora sí es oficial. BTS está listo para hacer su tan esperado regreso como grupo completo en marzo del próximo año, dijeron fuentes de la industria a The Korea Herald, y ya con eso se nos paralizó el alma. Es que no es solo un comeback, es el comeback. Es el regreso de una era, el renacer de una energía que nunca se fue, pero que ahora vuelve con más fuerza. Y es que con los 7 terminando su servicio militar, con Suga previsto para ser dado de baja este mismo sábado, ya no hay barreras, no hay pausas. El escenario los está esperando, el mundo los está esperando. Y por si eso fuera poco, un funcionario de HYBE lo dejó claro. La fecha de regreso está fijada para marzo del 2026. Sí, marzo, el mismo mes que su grupo hermano TXT también planea su regreso. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creemos. Todo suena a que se está planeando algo gigante, algo que va a sacudir la industria entera. Que si primero BTS o primero TXT, da igual. El punto es que BTS vuelve, y el impacto va a ser inmediato, global, histórico. 2 fuentes más, con base en el extranjero, también confirmaron que el mayor acto de K-pop está preparando su regreso. No se sabe la fecha exacta, pero todo apunta a mediados de marzo. Así que vayan preparándose, porque lo que se viene no es cualquier cosa. Es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva explosión de emociones, de música, de presencia. BTS vuelve y vuelve para reclamar lo que es suyo, el mundo entero. Así que respiren hondo, armen sus corazones y prepárense para el rugido del 2026, porque los reyes están de regreso.